Vamos a tomar contacto de inmediato con la doctora Karina Garay Tapia, la vocera del Observatorio de Minería Ilegal. Qué gusto saludar a la doctora Karina Garay. Muy amable, buen día. José, muy buenos días a todos los oyentes, también a los que pueden ver RCR a través de las redes. Coméntenos, el último viernes se ha conocido que Confemin, que es la Confederación de Mineros Artesanales del Perú, advirtió que van a suspender su participación en la mesa técnica convocada por el Ejecutivo para solucionar este tema o la formalización minera, ¿no? Y además anuncian que van a ellos a iniciar un conjunto de movilizaciones. Con esto volvemos casi a foja cero. ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Exactamente, José. Lastimosamente, Confedemin ha señalado que no va a participar más de esta mesa de trabajo y de diálogo que había instaurado el gobierno peruano, encabezado por el Ministerio de Energía y Minas, para poder dialogar, justamente eso es lo que se pretendía en cuanto a las demandas de las federaciones mineras a nivel nacional y justamente las decisiones que ha tomado el Estado frente a un proceso de formalización minera y a una futura ley MAPE. Sin embargo, hemos visto que en las últimas 2 semanas no se ha llegado a acuerdos debido a que Confedemin, por ejemplo, pedía de que se paralicen las interdicciones, que se dejen de hacer las interdicciones, esto que se conoce como la destrucción o el decomiso de maquinaria, de instrumentos que son utilizados para la minería ilegal, que se realiza por parte de la Fiscalía, de la Policía y de la Marina de Guerra. Un pedido que obviamente no puede ser cumplido porque esta es una acción propia de estas autoridades frente a la ilegalidad. Entonces, si los mineros que están en proceso de formalización dicen que no son ilegales, no tendrían por qué estar pidiendo esta paralización de interdicciones. Esta es una acción propia de estas autoridades en la lucha contra la minería ilegal. Y ahora, el panorama obviamente es preocupante, porque tememos, como ellos mismos han dicho, de que se regresen a las movilizaciones, a las tomas de carretera, a todo lo que se estaba dando hasta hace 3 semanas atrás por parte de estos gremios de mineros, exigiendo, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que no sean retirados en su mayoría del proceso de formalización minera que habían iniciado justamente por haber estado en calidad de suspendidos. Por otro lado, también han estado pidiendo el hecho de que respecto a las autorizaciones para uso de explosivos, que los puedan sacar que puedan hacer este trámite inmediato, sino también iban a ser retirados. Decisiones que el Estado ha tomado justamente para poner en orden todo este proceso de formalización minera, para que no haya más mineros informales que muchas veces cometen actos de ilegalidad y que todo empiece por un orden. Entonces, es preocupante. Es preocupante también el hecho de que ya estos meses se nos viene una campaña política futura a elecciones presidenciales, a elecciones de diputados y de senadores. Y que obviamente las federaciones mineras, muchos mineros van a querer formar alianzas con posibles candidatos, quienes de seguro les van a hacer promesas para que durante su legislatura puedan sacar, como hemos visto durante los últimos años, leyes a favor del proceso de formalización minera, leyes que puedan flexibilizar el proceso de formalización minera, más no sean leyes que luchen contra la minería ilegal. Ese es el problema. Todos queremos un proceso de formalización minera acorde a la ley. Todos queremos que la formalización minera cumpla, sea exitosa, que se realice una actividad de pequeña minería y de minería artesanal que cumpla las leyes laborales, ambientales, de salud y todas ellas. Pero lo que no queremos es que se debilite la lucha contra la minería ilegal, que nos está trayendo graves consecuencias al Perú, que está trayendo consigo la criminalidad organizada, que está Ahora, trayendo consigo el atentado al medio ambiente. Sí, José. doctora Karina Garay, usted ha dicho algo bastante interesante al comenzar su respuesta. Si ellos se consideran que están en la capacidad de formalizarse, si ellos indican que no están haciendo minería ilegal, no tendrían por qué preocuparse por el tema, primero, de la exclusión, porque deberían cumplir con todos los requisitos, los requerimientos, las consideraciones dentro del marco legal que se les exige. Punto Exacto. uno, no deberían estar preocupados por las interdicciones.
si es que ellos están haciendo o se consideran mineros informales y no están dentro de la ilegalidad. Y lo otro, el tema de explosivos, que es un tema bastante delicado. ¿Por qué exigen control, fiscalización, si ellos dicen cumplir con toda la normatividad? Entonces esto me trae a la siguiente pregunta. ¿Era previsible que los señores no iban a transigir en sus temas? ¿Eso era previsible? Ya más o menos se vislumbraba como parte de un cálculo Exacto. político, ¿sí? Exactamente, sí, porque ya lo que se veía era de que en esta mesa de diálogo, la Confedemín iba a encapricharse justamente en estos pedidos y no iba, y había el temor incluso de que el Estado ceda ante estos pedidos, ¿no? Hecho de que no se ha dado y se felicita a los representantes del Estado en ello y pedimos también que continúen con esas decisiones. Y obviamente, ¿no? Al no ceder, justamente es donde se ha roto este diálogo, ¿no? Que es tan importante que se requiere y que es la única forma en la cual se puede solucionar el tema de la formalización minera, de lo que requieren los mineros y de también lo que requiere el Estado, lo que requiere en sí el país, ¿no? Para este proceso. Ahora, el otro tema que también el interín se conoció antes de que tomen esta determinación los señores de Confemín, es que hay una base importante de mineros informales al sur del país, que es la base de Secocha, que está en Camaná, en Arequipa, y que ya anunciaban a través de comunicados su alejamiento de Confemín porque la dirigencia de Confemín actuaba bajo intereses personales, intereses abiertamente electorales. Esto también un poco pone sobre la mesa que hay un doble estándar en estas conversaciones, ¿no? Por un lado, hay mineros que sí requieren ir al proceso de formalización, porque naturalmente ellos sí les interesa ingresar a un terreno de la formalidad para poder realizar sus labores y naturalmente tener un proceso de crecimiento. Pero hay otro sector que no. Entonces aquí mi pregunta siguiente, doctora Karina Garay. ¿Cómo influencian las economías ilegales en esta decisión de la dirigencia? Porque aquí debe haber, con toda seguridad, mucha influencia de crimen organizado y de actividades ilegales. Exactamente. Como tú lo has dicho, ¿no? Existen varias federaciones, varios grupos de mineros que obviamente quieren un proceso de formalización adecuado, que están de acuerdo, es más, con las medidas que ha tomado el Estado y que están cansados que muchos mineros simplemente por tener el reinfo puedan tener carta blanca para realizar la actividad minera sin ningún tipo de sanción, sea administrativa o sea penal. Por otro lado, como tú lo has mencionado, existen también gremios de mineros que se encuentran descontentos con Fedemín, justamente, ¿no? Porque por un lado dicen que hay pugnas de liderazgo, por otro lado también dicen de que con Fedemín es condescendiente, que es vulnerable, también se escucha, ¿no? Que ellos no están de acuerdo con Fedemín porque justamente estarían habiendo vínculos políticos. Y ahí es donde se generan estas cadenas, ¿no? De crimen organizado, porque hemos visto, durante estos últimos años especialmente, hemos sido testigos de que en el Perú, muchas de estas organizaciones criminales que están operando en nuestro país, en la selva, o sea, también en la sierra, se están fortaleciendo porque son avaladas por autoridades. Por un lado, por aquellas que flexibilizan la ley, por aquellas por aquellas leyes que son permisibles, que autorizan a que los mineros no puedan tener sanciones ni penales ni administrativas, y justamente ahí se está aprovechando para hacer minería ilegal. Y también por aquellas autoridades que parte de la corrupción están permitiendo que se realicen actividades ilícitas. Entonces ahí viene el desacuerdo, ahí vienen las confrontaciones que hay entre gremios de mineros, entre federaciones de mineros, entre representaciones en todo nuestro país. Ese es el problema que se genera. Ahora, no seamos ajenos, justamente este fin de semana ha salido un informe donde justamente se ha determinado de que existe injerencia, por ejemplo, extranjera en el manejo de la minería ilegal.
háblese del Nanay, donde se ha descubierto de que una red criminal extranjera, liderado por un capo colombiano, está operando ahí. Entonces, miren todo lo que se está generando, miren todo lo que se está realizando porque no tenemos un orden, porque no tenemos un claro proceso de formalización minera, porque no queremos diferenciar a los mineros formales de los mineros ilegales. Como tú lo dijiste al inicio de tu intervención, efectivamente, si yo soy un minero formal, si yo soy un minero que cumple con la ley, si yo soy un minero que cumple con todos los requisitos, no tengo por qué tener miedo y tengo que realizar más bien una actividad minera adecuada que me traiga productividad para mí, que traiga productividad para mi país. En cambio, si soy ilegal, sí, que te caiga todo el peso de la ley. Estamos dialogando con la autora Karina Garay Tapia, vocera del Observatorio de Minería Ilegal. Escuchamos el último viernes también al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, decir que no van a ceder ante ninguna presión y que el marco legal que se está planteando en la mesa técnica es precisamente como espacio de discusión, pero sobre eso el gobierno no va a transigir. Entonces, ¿cuál va a ser la salida en este momento de esa mesa técnica y las salidas que tendrá que dar el gobierno? Bueno, una vez más, el gobierno puede aún insistir en que se pueda dar una reestructuración del diálogo, ¿no? Y que se garantice, ¿no? Que participen todos los sectores. Quizás también esa es una ausencia grave que ha habido en esta mesa de diálogo. En un momento vimos, por ejemplo, que la Fiscalía no estaba participando y se necesita que participen sí en este diálogo los actores principales. Y en todo caso, si en mesa del Congreso de la República está la discusión de una ley MAPE, justamente es ahí donde se tiene que convocar a todos los actores, a todos los vinculados en la actividad minera, para que se den las opiniones y se dé una clara ley de formalización minera que incluya tanto la transparencia, el seguimiento ciudadano además, y que también haya mayor fiscalización y control. Por otro lado, justamente ahí el Estado va a tener que cumplir también con el compromiso político que ha dado en las últimas leyes, ¿no? Justamente en esta paralización del proceso de la inscripción dentro del proceso de formalización minera, en la exclusión de los mineros que se encontraban suspendidos por más de un año. Obviamente, el Estado va a tener que seguir con firmeza en estas decisiones que ha tomado y también va a tener que fortalecer su proceso de fiscalización de la actividad minera, porque queremos, ¿no?, que estos meses por lo menos se solucione algo. Y por otro lado, van a tener que seguir también con su estrategia de lucha contra la minería ilegal, que sí hemos visto que en los últimos meses han aumentado los operativos, han aumentado las destrucciones, pero también seamos claros, no solamente se trata de eso, se trata de otras estrategias estatales que van de la mano de todos los sectores, ¿no? Entonces, es más, de una opinión social que debe haber, de cómo es que se enfrenta este tema socialmente. Entonces, es ahí donde el Estado va a tener que trabajar estos meses, evitando también de que haya una injerencia política, como te dije, de que hayan estos acuerdos quizás con posibles candidatos, con partidos políticos, que no queremos, ¿no? Que en próximas elecciones nuestros gobernantes sean flexibles con la minería ilegal. No, eso es lo que no se quiere. Doctora Karina Garay, aprovecho para formularle una última pregunta, porque usted es bastante conocedora en este tema, ha trabajado como fiscal medioambiental en Madre de Dios, que es una zona precisamente donde campea la minería ilegal y donde ha devastado gran parte de ese territorio. Y tiene que ver con el tema de pérdidas humanas de parte de la minería ilegal, ¿no? Le pongo un caso reciente, lo ocurrido en Piura, en zonas de Suyo, en zonas de Ayabaca. Se ha tomado conocimiento hace poco menos de 15 días, 20 días atrás, el fallecimiento de 2 personas en socavones, ¿no? Pero hay un tema que las veces que he tenido oportunidad de conversar con algunas personas que conocen de cerca el tema, me dicen, esos son los casos que se denuncian o son los casos que se registran, pero hay muchas personas que fallecen en los socavones, fallecen en esta actividad ilegal sin que se conozcan. Me gustaría conocer la opinión suya porque usted ha estudiado el tema, conoce el tema, lo que ocurre en Piura probablemente esté ocurriendo en otros puntos del país. Sí, efectivamente. ¿Qué sucede? Cuando en las zonas mineras existe minería ilegal, obviamente,
por ser zonas ilegales, no se tiene por lo menos un registro de qué personas están trabajando en esta actividad, de qué personas han ido a trabajar a estos lugares que son completamente ilegales. Y es ahí donde si suceden muertes, si suceden homicidios, no se encuentran a las personas que fueron a estos lugares. Entonces, sí conocemos la muerte de alguna persona que fue a trabajar, digamos, a un socavón, a una zona autorizada, a una concesión autorizada o que se encuentra dentro de un proceso de formalización, porque por lo menos el encargado de la operación minera tendrá el registro de esta persona, ¿no? Pero en los lugares donde se practica la minería ilegal, donde no se tiene conocimiento, no hay un registro, obviamente no se sabe cuánto es. En Madre de Dios, por ejemplo, se dice que diario muere una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Dónde estuvo trabajando? No se sabe. No se sabe quién y peor, mucho peor, cuáles fueron las causas de su muerte, se desconoce. De igual forma, obviamente, en todos los lugares de nuestro país donde está creciendo la actividad minera, se está desconociendo de este número, se está desconociendo de este porcentaje. Entonces, justamente por esa razón es de que se debe tener un orden en el proceso de formalización minera. Por eso es que se debe tener una ley de formalización minera que dé esta garantía de salud, que dé las garantías laborales a esas personas que van a trabajar a estos lugares, que sepamos dónde se encuentran y que además se cumpla con todos los derechos laborales que tenemos todas las personas, porque la actividad minera es una actividad de trabajo más, es una actividad que nos genera economía y se requiere de todo ello. Entonces, es grave la situación que sucede justamente por este desconocimiento, y no solamente las personas que trabajan directamente en la actividad minera, sino también en estas actividades ilícitas que van de la mano de la actividad minera, la trata de personas. ¿Cuántas personas van allá a ser explotadas laboralmente, no solamente en la extracción del mineral, sino también, por ejemplo, en lugares que siempre están presentes en los campamentos mineros? Háblese de los bares. En los bares donde se explotan mujeres, niños, menores de edad, todos ellos. Estas personas tampoco tienen un registro. Estas personas no sabemos de dónde fueron captadas para ser llevadas a estos lugares que por lo general se encuentran tan alejados y que también muchas veces son víctimas de homicidios, son víctimas de muerte justamente por toda esta organización criminal que existe, y que luego sus familiares los buscan y no saben dónde estuvieron, no saben dónde se los llevaron, y se desconoce cuál es la cifra exacta de muertes en estos campamentos mineros. Doctora Karina Garay Tapia, yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buen día, muy amable. Gracias a ustedes, a nombre también del Observatorio de Minería Ilegal. Muchas gracias. Conversábamos con la doctora Karina Garay, es la vocera del Observatorio de Minería Ilegal.